Hebreos capítulo 11, versículo 7. Leo para ustedes. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como hemos visto otras veces, Abel ilustra la adoración de fe, la única forma en que podemos acercarnos a Dios, ¿recuerdan? A través del sacrificio de un cordero. Enoc ilustra cómo caminar en la fe, porque como se dijo la última vez, la fe no es algo que de un momento, sino que es algo que es permanente y que es para toda la vida. Y Noé, tal vez más que cualquier otra persona en la historia, ilustra la obra de la fe, la obediencia. Satanás, hermanos, ha intentado continuamente confundir y engañar a las personas, inclusive al pueblo de Dios, sobre la fe y las obras. Ustedes saben, si es posible, convencería a una persona de que puede salvarse mediante algunas buenas obras. Aquí se ha atacado eso muchas veces. Si esa estrategia funciona, entonces la persona estará perdida para Dios. Y eso es lo que Satanás efectivamente quiere, ¿no? Que la gente crea que puede acercarse a Dios a través de las buenas obras. Si una persona confía en Dios y recibe la salvación, entonces Satanás intenta convencerla de dos extremos. O sea, ya estamos hablando de creyentes. Lo primero que hace es confundirlos y decirles: ustedes pueden acercarse a Dios por sus propios medios, por sus propios recursos, ¿verdad? Pero aún ya dentro de la iglesia, Satanás sigue haciendo su obra. Intenta convencernos de dos extremos. Debe hacer buenas obras para mantener la salvación, es lo que enseñan algunos. Sí, está bien, la salvación se recibe de pura gracia, pero usted debe trabajar en ella. Depende de usted mantenerla, lo que convierte eso en un legalismo. O que ahora que tiene la salvación por la fe, puede olvidarse de las buenas obras, lo cual es licencia, ¿no es cierto? Y ambos extremos, hermanos, son peligrosos, definitivamente. Tanto el legalismo como la licencia o el libertinaje. Sin embargo, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es clara en cuanto a que una persona solamente se puede salvar por la fe. Y una vez salva, las buenas obras seguirán como resultado. ¿Ok? Una persona es salva únicamente mediante la fe. Pero una vez esa persona es salva, las buenas obras seguirán como resultado. Noé, hermanos, era un hombre de fe. Y su vida mostraba continuamente su fe por su obediencia total a Dios. En Génesis 6:9 se leyó: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noten, por lo menos 3 características menciona aquí de Noé: varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé, igual que Enoc, ¿recuerdan? Hermanos, vemos, y es lo que vamos a ir desarrollando conforme avancemos. Pero una vez más, Noé adoró a Dios con fe como Abel. Eso podemos tenerlo por seguro, porque ya se dijo, la única forma de acercarnos a Dios es a través de un sacrificio. Con seguridad a Noé adoró como Abel. Caminó con Dios en fe, al igual que Enoc, pero además trabajó para Dios con fe. Vamos viendo que conforme vamos avanzando con estos personajes
que nos presenta Hebreos 11, vamos viendo que cada vez hay más luz, cada vez se avanza más. Abel llegó hasta cierto punto, Enoc llegó un poco más, Noé llegó más lejos todavía. La fe de Noé, hermanos, fue estupenda por su confianza absoluta en Dios y por su obediencia constante y sin cuestionamientos por 120 años en una labor que desde la perspectiva humana parecía absurda e imposible. Eso es lo que hace grande, se puede decir, la fe de Noé. En Hebreos 11:7 tenemos entonces 3 cosas que dan prueba de la autenticidad de la fe de Noé. En primer lugar, respondió a la palabra de Dios. Esta siempre es una característica de fe verdadera, ¿verdad? Respondió. En segundo lugar, reprendió al mundo. Era tal hombre de Dios que su vida misma era una reprensión para los malvados que lo rodeaban. Y en tercer lugar, recibió la justicia de Dios. Estas, hermanos, yo creo son las señales clásicas de la fe verdadera de un creyente, una fe obediente. Así que yo espero con la ayuda del Señor que esta prédica realmente nos ayude, nos conforte, nos anime a perseverar hasta el fin. En primer lugar, entonces, veamos que Noé respondió a la palabra de Dios. Noé respondió a la palabra de Dios. Versículo 7, parte A de Hebreos 11. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, cuando Dios le dijo a Noé que estaba listo para destruir al mundo a causa de su maldad y le mandó que construyera un arca, texto que ya se leyó hace un momento, Noé lo dejó todo y comenzó a trabajar en ese proyecto. Probablemente Noé vivió en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, a una distancia larga de cualquier océano o lago considerable. Y es difícil imaginar cómo le sonó el mensaje de Dios a Noé, ¿verdad? En ese contexto, en ese lugar donde estaba. Para la mayoría de nosotros habría sido algo tan raro, exigente, vergonzoso y abrumador que habríamos hecho lo posible por escapar de ello. Habríamos hecho lo mismo que Jonás hizo cuando Dios también lo mandó a su misión. Habríamos pensado en miles de excusas para no hacerlo. Y otra vez, desde la perspectiva humana, ciertamente era algo abrumador y quizás ridículo. Pero Noé, con apenas una fracción de luz divina de la que nosotros tenemos, esto es un gran ejemplo para nosotros, con apenas una fracción de luz comparada a la que nosotros tenemos, no peleó, no argumentó, no se excusó, no se quejó, no cuestionó a Dios, simplemente le obedeció. Tardó más de 100 años en cumplir esa única orden. La fe verdadera, hermanos, no cuestiona, y Noé no lo hizo. Entre los incontables santos fieles que aguantaron y persistieron en obediencia, hermanos, yo creo, sin lugar a dudas, Noé es uno de los más grandes ejemplos por la magnitud de la obra y el lapso de tiempo de la labor que le encomendó el Señor. O sea, si tenemos que hablar de un hombre perseverante en cuanto a la fe, Noé es el número 1. Fue una labor de gran magnitud y que le tomaría mucho tiempo de su vida.
Sin duda, Noé tenía muchas cosas personales que hacer, como todos nosotros, ¿verdad? Él en su momento, en su contexto, seguramente también tendría cosas que hacer. Entregar todo su tiempo y esfuerzo para construir un barco que requería una clase especial de compromiso, realmente muestra la clase de fe que este hombre tenía. Probablemente tenía poca idea de cómo funcionaba un barco en el océano, pues nunca lo había visto. Como digo, Noé estaba muy lejos de cualquier océano. Con certeza nunca había visto ni oído de un barco gigante como el que debía hacer. Imagínense. No tenía ninguna experiencia de construcción naval, acceso fácil a los materiales. Hoy día se pueden construir cosas muchísimo más rápido, aunque tarden algunos cuantos años, pero se puede construir un gran barco, vamos a decir, o un edificio, qué sé yo. Pero Noé, en ese contexto, y sin conocimiento ni experiencia, y sin acceso fácil a los materiales, y sin ayuda más allá que la de sus hijos, y ni siquiera por mucho tiempo estuvieron sus hijos, pues no nacieron sino hasta cuando Noé cumplió 500 años. Definitivamente, hermanos, nos encontramos frente a uno de los más grandes actos de fe prácticos en toda la historia. Cuando Noé cortó el primer árbol para la madera del arca, vemos uno de los más grandes actos de fe. Yo no sé, pienso aquí un hermano de repente empezando a cortar árboles y traer madera, ¿verdad? Realmente fue algo sumamente grande. Dios, hermanos, le advirtió a Noé, como dice el texto, cosas que aún no se veían. Bueno, ya dijimos, él para empezar no había visto un océano, no había visto un barco, no tenía idea de qué era, pero tampoco había visto la lluvia, porque no existía antes del diluvio. Como dice allá en Génesis 2, había un rocío que regaba toda la tierra. Dios le estaba hablando a Noé de cosas que no se veían. Nunca había visto un diluvio porque no podría ocurrir sin la lluvia. O sea, como digo, tratemos de trasladarnos a ese momento. Dios dándole este mensaje, y yo no sé cuál fue la actitud de Noé, honestamente. Dios, me estás hablando de cosas que yo ni sé, que yo no he visto jamás. Y tú me estás pidiendo que yo haga eso. Pero lo hizo. Noé respondió por la fe al mensaje de Dios. Noé tenía la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Eso es fe. Noé preparó el arca por la fe. No tenía nada más para hacerlo más allá de la palabra de Dios, que para él fue más que suficiente. Hermanos, esto nos debe poner a pensar, honestamente. Nosotros, con toda la revelación que tenemos, cada domingo nos exponemos a la predicación de la palabra, a la enseñanza. Seguramente, espero que sea el caso de todos o la mayoría, nos exponemos continuamente a la lectura y meditación de la palabra. La revelación que tenía era muy mínima comparada a la que nosotros tenemos. Aún así, esa palabra fue suficiente para este hombre. Noé construyó el arca con temor, dice el texto. La palabra griega aquí se puede traducir como cuidado, precaución o piadoso, ¿verdad? Donde piadoso ha de tomarse en el sentido de devoción espiritual auténtica. Trataba el mensaje de Dios con gran respeto y reverencia. Eso también tiene mucho que decirnos, ¿no? Cómo nosotros estamos recibiendo el mensaje de Dios.
Noé lo trató con mucho respeto y reverencia y fue obediente a la voz de Dios. Noé, vuelvo y leo versículo 9 de Génesis 6, fue varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Era un hombre de fe obediente, aún antes de que Dios lo llamara a construir el arca. ¿Cómo sabemos? Porque el versículo 9 está antes de los versículos que siguen, que es cuando Dios le revela el plan que tiene para destruir al mundo. Pero aún desde antes de eso, se dice que no era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que con Dios había caminado Noé. Así que cuando Dios le revela este proyecto ambicioso de destruir la creación, ya Noé conocía al Señor, ya había recibido una justicia, ya andaba con Dios. Aún antes de que Dios lo llamara a construir el arca, había sido fiel sobre cosas pequeñas y ahora el Señor lo estaba entregando a una tarea mucho más grande. Cuando Dios llamó a Noé para aquella tarea gigante, le mencionó el pacto que haría con él, como dice también Génesis 6:18, y como explicó más adelante el Señor en Génesis 9:16, ese pacto también era con todo ser viviente y con toda carne que había sobre la tierra. Pero antes que todo, el pacto fue con Noé, el hombre que contaba con el favor del Señor, o aquel a quien había hallado gracia ante los ojos de Dios. Y otra vez, esa condición de Noé fue antes de que Dios le revelara su plan. Así que esto de Noé, sí, obviamente su acto más grande fue la construcción del arca. Pero la fe de Noé no solamente la vemos en la construcción del arca. La Biblia misma está dando testimonio que desde antes de eso él ya tenía fe. No más que, como dijimos hace un momento, esa fe que los llevó a ser fiel en cosas pequeñas, ¿verdad?, le sirvió o lo llevó a hacer algo mucho más grande. Noé creyó en la palabra de Dios, hermanos, sobre el juicio venidero, sobre el tamaño correcto y la forma de construir el arca y la promesa de salvarlo a él y su familia. Noé creyó todas esas cosas. No se puso a seleccionar qué creer y obedecer. Esa es la otra, ¿no? A veces alguien escucha una predicación y, bueno, esto me gustó, esto me llamó la atención, qué bueno. Esto ya no tanto, ya no se aplica a mí, quizás para el vecino. No. Noé no seleccionó qué cosas creer y obedecer. Creyó y obedeció todo lo que Dios le dijo, sin cuestionamientos. Pedro, esto me lleva a pensar, hermanos, solo como una ilustración también. Pedro y sus socios habían pescado toda la noche sin atrapar un solo pez. Y cuando estaban llevando sus redes en la playa, Jesús se subió a una de las barcas, predicó por un rato a la multitud que estaba allí reunida y luego le dijo a Pedro que arrojara de nuevo las redes. Y Pedro le hizo saber al Señor que pensaba cuán inútil sería ese esfuerzo. Le dijo: Señor, hemos estado pescando toda la noche. Hombres de experiencia en la pesca, por supuesto. Pero de cualquier forma, le obedeció al Señor. Y atraparon tantos peces que tuvieron que pedir ayuda y las dos barcas casi se hunden por la carga. Hermanos, la fe de Pedro era pequeña. Porque podemos decir, bueno, la fe de Noé era más grande. No. Sí, es verdad que la fe debe ir en aumento. Los discípulos le dicen al Señor: aumentanos la fe, ¿verdad? Pero la fe, no importa el tamaño, ¿verdad?
En este caso, Pedro, la fe de Pedro era pequeña, pero obedeció y recibió una recompensa desproporcionada con su fe. En otras palabras, comparada con la fe, lo que recibió fue inimaginable. Y no me estoy refiriendo simplemente a la gran pesca que tuvieron ese día, sino ustedes ya saben, a la tarea también que se le encomendó al apóstol Pedro. Yo creo que también, si pensamos en el Nuevo Testamento, una de las tareas más grandes y uno de los hombres a los cuales se les puso más carga fue el apóstol Pedro. Como Noé obedeció con fidelidad a Dios y Dios honró su fe y su obediencia. Santiago, al comienzo del 2 capítulo de su carta, condena a quien dice tener fe pero no hace nada para ayudar a otro cristiano con necesidades. Y dice que la fe sin obras está muerta. ¿No es cierto? La fe verdadera, hermanos, siempre trae acciones para respaldar su afirmación. Ustedes ya saben, Santiago no está contradiciendo a Pablo en ninguna manera. Simplemente está diciendo que la fe verdadera siempre tiene acciones para respaldar su afirmación. Es por eso, lo he dicho otras veces, que se habla de creyentes verdaderos y creyentes profesos. Porque un creyente verdadero muestra su fe por sus obras. Pero pueden haber muchos otros que también dicen creer y no evidenciarla con las obras. Los tales son solamente creyentes de profesión y nada más. La pregunta que tenemos que hacernos hasta este momento es: ¿está usted practicando las buenas obras que evidencian la fe verdadera? Noten, ya empiezo a aplicar este primer punto. ¿Está usted practicando las buenas obras que evidencian la fe verdadera? El amor al hermano, la obediencia a Dios, el servicio cristiano. El Señor ya no nos pide trabajos tan ambiciosos, vamos a decir, como el que le encomendó a Noé. Pero con el hecho de ayudar a su hermano que está en necesidad, con el hecho de servir en la iglesia, ser fiel al Señor, esas son las buenas obras que evidencian una fe verdadera. ¿Son sus obras una prueba de fe genuina? Si usted cree realmente en Dios, habrá evidencia de ello en su vida, en las cosas que dice y en las cosas que hace. A Dios no podemos engañarlo. A los hermanos los podemos engañar. Podemos venir aquí todos los domingos y aparentar algo que no somos. A Dios no. Entonces, vemos en primer lugar que Noé respondió a la palabra de Dios. Y ya vimos a qué tipo de tarea le respondió, sin cuestionamientos. Pero en segundo lugar, vemos en el texto que Noé reprendió al mundo. Eso también es algo muy interesante. Versículo 7, parte B. Y por esa fe condenó al mundo. Una frasecita ahí que pudiéramos pasar por alto. No la vamos a pasar por alto. Es muy importante esa frase. Y por esa fe condenó al mundo. Hermanos, la obediencia de Noé incluyó la proclamación al resto del mundo del mensaje divino sobre el juicio venidero. O sea, cuando Dios lo mandó a construir el arca, también lo llamó a predicar mientras construía. Como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 5, se le llamó pregonero de justicia. Seguramente mientras él estaba construyendo el arca, muchas personas lo cuestionaban. ¿Pero qué tú estás haciendo, Noé? ¿Dónde tienes la cabeza? Y entonces ahí tenía oportunidad para predicarles y para proclamar el mensaje divino. No,
es que viene el juicio de Dios. Va a haber un diluvio universal que va a destruir todo. Obviamente, ya saben la respuesta de todas las personas que le escucharon, pero Noé fue pregonero de justicia. Probablemente la predicación fue más difícil que la construcción. Esto es importante. Yo creo, y honestamente, como dice el texto, los trabajos difíciles siempre son más fáciles que manejar a las personas difíciles. Vuelvo y repito, los trabajos difíciles, imagínense ustedes, la construcción de un arca. Ya hablamos de eso, no tenía idea, ese trabajo era sumamente ambicioso. Los trabajos difíciles siempre son más fáciles de manejar que las personas difíciles. ¿Cuánta oposición no tuvo Noé mientras construía el arca? Yo creo que eso fue más difícil que la misma construcción del arca. Los tiempos en los que creció Noé estuvieron entre los más malos y corruptos de la historia. Como dice Génesis 6:5, vio el Señor que la maldad del ser humano era muy grande sobre la tierra y que todo pensamiento del corazón era de continuo solamente el mal. ¿Qué época la que le tocó vivir a Noé? ¿Nos quejamos del tiempo en que estamos viviendo? Ya hubo un hombre piadoso que lo vivió. Si algún hombre tuvo razones para lamentarse por el tiempo en que vivió, era Noé. Pero no se quejó del tiempo en que nació, su suerte en la vida o su llamado. Señor, ¿y por qué me pones a mí semejante tarea? Obedeció como él era y desde donde estaba. Obedeció al Señor. El trabajo de Noé, hermanos, era advertir a las personas de su época que Dios los juzgaría pronto por su maldad e incredulidad. ¿Qué clase de mensaje? Miren, honestamente, en cierta manera, nosotros la tenemos un poco más fácil. Porque nuestro mensaje, bueno, de repente, ¿verdad? También se debe hablar de esto, pero principalmente predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio, que claro, ya saben, después también toca decirles su pecado. Pero el mensaje de Noé directamente era un mensaje de juicio. Era diciéndoles a esas personas, miren, esto es lo que viene para ustedes si no se arrepienten. Habían tenido la misma oportunidad de conocer a Dios y su voluntad que Noé. La diferencia entre Noé y quienes lo rodeaban no era la cantidad de luz, sino en la respuesta a ella. Noé respondió en fe. Los demás no. La humanidad, hermanos, en su mayoría ha quedado poseída por el demonio. Desde la misma caída han quedado poseídos, en cierta manera, por el pecado. Creemos, de hecho, que en Génesis 6:2, creemos que los hijos de Dios que vinieron y cohabitaron con las hijas de los hombres eran ángeles caídos o demonios. Y eso empeoró las cosas. Como dice 1 Pedro 3:19 y 20. Por esa cohabitación, la raza caída cayó aún más. O sea, si de por sí ya estaban mal las cosas, esta cohabitación de hombres poseídos con mujeres, esto empeoró las cosas todavía. El mal de la naturaleza propia humana se mezcló con aquello y fue demasiado para que el Señor lo soportara. Y como dice Pedro, estos serán sueltos otra vez al final. Pero debía
Noé advertir el juicio. La justicia y el pecado no pueden coexistir. Dios no puede establecer la justicia en tanto no se destruye el pecado. Por eso hubo un momento en que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. O sea, para que Dios se exprese de esa manera, ¿verdad? Es porque realmente las cosas estaban muy mal. Para que Dios haya determinado el fin de todo ser viviente, era que las cosas estaban muy mal. Como siempre, el juicio del Señor se vio apaciguado por su misericordia también. Porque el mismo texto dice que a Dios le dolió en su corazón, le pesó. O sea, no crean que Dios viene a hacer juicio sonriendo. No. Dios no se alegra en la muerte de los impíos. Dios no es de esa naturaleza tampoco. Él es un Dios santo, Él es un Dios justo. Él no tolera el pecado, pero a la hora de hacer juicio, ¿verdad?, lo hace con seriedad. La maldad del hombre y el hecho de tener que juzgarlos con tanta severidad dio, de hecho, hablando de cómo aún en medio del juicio Dios tiene o puede mostrar algo de misericordia, hermanos. Para la muestra está que dio 120 años para que recibieran las advertencias y se arrepintieran, aplazando con ello el juicio. Sí, el mismo tiempo que tardó la construcción del arca fue el mismo tiempo que Dios estuvo teniendo paciencia de todas estas personas, esperando, como dice Pedro, si procedían al arrepentimiento. En realidad, cuando nació Noé, hubo una clase de advertencia 500 años antes que él comenzara la construcción del arca. Cuando su padre Lamec le estaba poniendo el nombre, dijo esto en Génesis 5:29: este niño, este hijo, nos dará descanso o alivio en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Lamec habló proféticamente allí. Se estaba refiriendo, de alguna manera Dios le reveló a Lamec que este niño que estaba naciendo sería el libertador. Sería el libertador. Después, mientras Dios tenía a Noé construyéndole el arca, como se dijo, también puso a Noé por testigo para los demás, para advertirles, esperando en su paciencia mientras se preparaba el arca, como dice 1 Pedro 3:20. En otras palabras, al mismo tiempo que, esto es interesante, al mismo tiempo que se preparaba el juicio, también se preparaba la vía de escape. ¿Se dan cuenta? Dios había determinado el juicio, la exterminación de toda carne, pero a la misma vez Dios había planeado y estaba preparando la vía de escape. El arca, hermanos, ustedes ya saben, es una imagen hermosa de la salvación ofrecida en Jesucristo. Era lo suficientemente grande para albergar todos los animales necesarios que aseguraran la supervivencia de cada especie. Y esto tenía que ser así por el pacto precisamente que Dios iba a hacer con Noé después, que es un pacto de preservación, ¿no es cierto? Un pacto de vida. Entonces, el arca tenía que ser lo suficientemente grande para albergar todos los animales y asegurar su sobrevivencia de cada especie. Tenía el espacio pleno para permitir el ingreso de toda persona que quisiera llegar a Dios por la fe para estar a salvo. Que solamente entraran 8 personas al arca quiere decir que solo ellas aceptaron la salvación en los términos de Dios. Y eso que no todas.
porque ahí también entró un colado. Como siempre, eso de Judas no era nuevo. Siempre ha habido un colado. En los diáconos, mientras estábamos escuchando en la mañana, hablando de los diáconos, también había un colado. Y no es que a Dios se le salen las cosas de control, no, es que Él así lo ha dispuesto en su soberanía y para poner a prueba también nuestra fe. Ahí tenemos entonces a Cam. Pero Dios, hermanos, como se dijo y como dice 2 de Pedro 3:9, no desea que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. La naturaleza de Dios no cambia, hermanos. Su voluntad en tiempos de Pedro era la misma que en tiempos de Noé. Solamente quienes rechazaron el camino de la salvación perecieron en el diluvio. Pastor, ¿solamente quienes rechazaron? Todo el mundo. Exactamente, pues todos lo rechazaron. Por eso no entraron en el arca. Y por eso se perdieron en el diluvio. Si más personas hubieran llegado a él para estar a salvo, podemos estar seguros de que el arca los habría acomodado. De igual forma, hermanos, la sangre de Jesús es más que suficiente para expiar los pecados de todos aquellos que venimos a Él en fe y arrepentimiento. De eso podemos estar seguros. Que no se salven más personas tan solo significa que quienes están salvos son los únicos que por la gracia de Dios quieren ser salvos. Porque de ahí, como dijo el Señor, ustedes no quieren venir a mí para ser salvos. Y Jesús declaró en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No dice, puede venir a mí, no. Vendrá sí o sí. Los que entraron al arca, entraron porque le creyeron a Dios, pero porque Dios así también lo dispuso desde antes. Igual con Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero ahí no termina el texto. Luego viene esta invitación maravillosa, gloriosa. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted venga a Jesucristo por la fe, eso ya es una prueba de que usted viene del Padre. Porque a menos que sea así, usted no va a venir a Cristo nunca, jamás. El arca entonces es una ilustración gloriosa de la salvación que se ofrece en Jesucristo. La gente, hermanos, ha recibido una advertencia amplia de juicio, recibió una advertencia amplia de juicio y conocimiento amplio de la verdad. Acuérdense, estamos hablando de cómo Noé fue una reprensión para el mundo, ¿verdad? Por un lado, tuvieron a la naturaleza de testigo, como dice Pablo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, desde entonces, la creación ya estaba hablando de su creador. Ahí hay un testimonio, pero no era el único. Tenían el testimonio de Abel sobre la adoración apropiada y la única forma de acercarse a Dios. Todos tenían ese testimonio. Pero ese no era todo. Tenían el testimonio de Enoc sobre la comunión apropiada con Dios, la manera como andar con Dios. Pero no era todo. Además de toda esa luz, el castigo de Dios sobre Caín debería haber sido un recordatorio constante de todo lo que pensaba él sobre el pecado. Ustedes saben, Caín, en ese sentido, ¿verdad? Todos conocieron la historia. Y ellos también tenían ese testimonio. Pero hay algo más. El Espíritu mismo de Dios contendía con el del hombre, como dice en Génesis 6:3. ¿Ustedes se imaginan? El Espíritu de Dios contendía con el del hombre.
buscando hacerlo volver a su creador. Realmente, cuando hay tantos testimonios, cuando hay tantas pruebas, podemos decir y concluir, como se ha dicho otras veces, la incredulidad no es falta de evidencias, no es falta de testimonios. La incredulidad es una rebelión abierta contra el santo Dios. Y por eso es el pecado imperdonable. Porque es una rebelión abierta contra el santo Dios. Entonces, como si fuera poco, después de todos esos testimonios, tuvieron 120 años de predicación justa con Noé. ¿Qué más podría haber hecho Dios? O sea, estamos sacando a la luz de que en Dios no hay injusticia, de que Dios haya decidido exterminar toda carne, todo ser viviente. No es porque Dios es injusto. No. ¿Qué más podía haber hecho Dios? No tenían excusa por su pecado. Antes de que Noé comenzara a construir el arca, mucho menos aún la tenían después que la terminó. 120 años, aun cuando los hombres a veces vivían casi 1000, era un tiempo más que prolongado para que quien quisiera arrepentirse y volverse a Dios por la fe, lo hiciera. La advertencia divina sobre el juicio, hermanos, no solo es un acto de misericordia. O sea, el hecho de que Noé fuera pregonero de justicia, de que continuamente les estuviera advirtiendo a esta gente sobre el juicio que estaba por venir, eso en sí mismo ya era un acto de misericordia, a ver si se volvían al Creador. Pero además, la advertencia del juicio tiene otro aspecto misericordioso. Por causa del remanente de creyentes sobre la tierra, hermanos, en los días de Noé, el Señor tuvo que cortar ese cáncer espiritual malicioso y destructivo que de otra manera habría abrumado al mundo. O sea, si Dios no corta esa maldad, esa rebelión que está ocurriendo en aquel entonces, si Dios no toma esa medida, entonces sus planes se hubieran frustrado. Y en Dios no hay tal cosa. Dios teniendo misericordia allí de los suyos. Dios teniendo misericordia de un hombre, imagínense, sobre la faz de la tierra. Un santo, un justo. Y por ese justo destruyó a los demás, que de otra manera quizás hubiera corrompido a sus demás hijos, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo aún los juicios de Dios tienen elementos de misericordia? Sí. Cuando Dios destruía a naciones paganas, estaba mostrando misericordia con Israel. Y aun si el juicio venía sobre Israel, de alguna manera estaba dando un mensaje de misericordia para que se volvieran a Él. Tal vez, hermanos, la lección más triste de los días de Noé es que los hombres no han cambiado la actitud hacia Dios desde entonces y no la cambiarán. O sea, nos sorprende la actitud que tuvieron estos hombres tan necios, tan rebeldes, frente a la advertencia prolongada de Dios por medio de Noé, etcétera, etcétera. La actitud del hombre sigue siendo la misma. No ha cambiado y no va a cambiar hasta que el Señor regrese. No lo digo yo, lo dijo el Señor en Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, cosas
normales, cotidianas de la vida, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Las cosas no van a cambiar. Hermanos, honestamente les digo, no esperemos vivir en una sociedad mejor. No. Vayámonos para la Patagonia o para Tanzania o para donde quieran. Allá está el pecado. Y donde hay pecado, hay corrupción. Dios no nos ha mandado a hacer de esta tierra el cielo. Esta tierra está destinada a ser quemada. El Señor nos ha mandado es a tener la mirada puesta en Él y en lo que está por venir. Los paralelismos entre los días de Noé con los nuestros son aleccionadores definitivamente. En los días de Noé rechazaron el mensaje de Dios como hoy día. ¿Ven? O sea, las cosas siguen igual que en los días de Noé. Siguen rechazando el mensaje de Dios. En su época había maldad, inmoralidad, violencia, lascivia, vulgaridad, grosería, mentira, homicidio y blasfemia rampantes, como hoy día. Parece que no hay diferencia. En su época hubo un remanente que halló gracia, tal como hoy día hay un remanente creyente. Podemos estar tan seguros como ellos de la inminencia del juicio de Dios, porque Dios lo ha prometido tan claramente como lo merece la humanidad. Y como alguien ha dicho, me llamó la atención este comentario, pero tiene razón. Si Dios no destruye nuestro mundo, oigan esto, tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra. El Señor lo dijo. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación. O sea, estamos hablando de el inminente juicio de Dios. Nos parece terrible lo que pasó en el diluvio, va a ser mucho más terrible lo que vendrá. ¿Por qué? Porque el próximo juicio será diferente en dos formas, rápidamente. Primero, no habrá diluvio, ¿verdad? Sino que será por fuego, como dice 2 de Pedro 3:10. Esa es una diferencia. Y la otra, que será el último juicio. Ya no habrá más juicios. Ese será el último y definitivo. Ya no va a haber otra arca, porque el fuego la consumiría. ¿Me llevan la idea? O sea, ya no va a haber otra oportunidad. El arca de salvación genuina y real que ya vino, ya dio su vida en rescate por muchos. Ya no hay otra arca más que construir. La vida y el testimonio de Noé resplandecieron en iluminadora condenación contra el mundo malvado, cruel y oscuro. El negro nunca se ve tan negro como cuando se contrasta con el blanco. El hombre de fe reprende al mundo nada más con su vida, aun si nunca pronunciara una palabra de reproche. Como les digo, yo estoy seguro casi que en el momento que Noé empezó a cortar árboles y aquí y allá, y ve acá Noé, ¿y qué es lo que está pasando? Ahí ya empezó la oportunidad para, ¿verdad? Para presentar el mensaje, para advertir a la gente. Y eso me hace pensar también, por ejemplo, claro, Jesús no fue precisamente un hombre de fe, Él es Dios, pero cuando Jesús iba entrando a algún lugar y no había dicho ni una sola palabra, cuando los demonios le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Has venido a atormentarnos antes de ti?
Jesús no ha dicho nada. Hermanos, es así. El hombre de fe reprende al mundo nada más con su vida, aún sin pronunciar palabra todavía. El Señor afirmó que los creyentes somos la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, esto no es opcional. Bueno, si ustedes quieren, pueden llegar a ser sal y luz, imagínense. No, el Señor no dijo eso. El Señor hizo una afirmación clara y contundente. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La pregunta es, ¿estamos sazonando esta tierra insípida de pecado e iluminando este mundo de tinieblas con nuestras buenas obras? O sea, si somos creyentes, eso es lo que debería estar pasando. ¿Estamos siendo una reprensión para este mundo caído con nuestra vida y testimonio? O mejor dicho, ¿somos hombres y mujeres de fe? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos otra vez este día. Ya dijimos que Noé respondió a Dios y ya dijimos que Noé reprendió al mundo por medio de su fe. Pero en tercer lugar, y ya este es mucho más breve, Noé recibió la justicia de Dios. Versículo 7, parte C. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto de la justificación no es solamente del Nuevo Testamento, por si acaso. Eso solo lo sacan de Pablo. Claro, Pablo lo expone mejor que ninguno. Pero la justificación no es de Pablo, no fue una idea de Pablo. Eso siempre ha sido de esa manera. Aunque Noé, hermanos, fue perfecto en sus generaciones, como ya vimos, y con Dios caminó, seguía siendo pecador. Seguía siendo pecador. Era un hijo caído de Adán, como se ve claramente incluso en su embriaguez e inmodestia cuando las cosas comenzaron a salir bien después del diluvio. Hermanos, Noé no fue un hombre de fe, no fue varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios porque él era el mejor de los hombres. No. Esa no fue la razón tampoco. Noé, al igual que cualquier creyente, recibió la salvación por la gracia de Dios, que obró a través de la fe. La justicia de Noé, como la de cualquier otro creyente, antes y después de él, estaba en el Señor. Y es interesante que Noé es el primer hombre en las Escrituras que se le llama justo. Eso no quiere decir que Adán, Abel, Enoc no hayan sido justificados. Pero como digo, llama la atención que este es el primero que se le llama como tal justo. A Noé se le contó por justo. Y noten, se le contó. No es que él era justo en sí mismo, no, se le contó por justo. La pura gracia de Dios lo justificó aplicada por la fe. Ni siquiera, oigan esto, ni siquiera la fe de Noé, tan sorprendente como era o tan grande como haya sido para construir el arca y pregonar la verdad, ni siquiera la fe de Noé, si se compara con la nuestra, ni siquiera la fe lo salvó. Dios no estaría obligado a salvar a ninguna persona, ni siquiera por la fe, si en su amor y misericordia no hubiera declarado que esa era la condición para salvarlos. Creo que ya lo dije hace 15 días o en la escuela. Dios no tiene ninguna obligación. Aún hubiese sido el hombre de más fe de todos, Dios no tenía ninguna obligación con Noé, a no ser
porque Dios lo hubiese dispuesto de esa forma. Y así fue, efectivamente. Noé fue declarado justo delante de Dios porque le creyó a Dios. Y esa era la condición que Dios había dispuesto. De la misma forma que fue declarado justo Abraham, etcétera, etcétera. Dios tiene el derecho de salvar a quienes quiera y desea salvar a quienes crean en su Hijo. Él toma nuestra fe en Cristo y por su gracia nos la cuenta por justicia. Todos, hermanos, los que creen en Dios son justos. No siempre en la práctica, como le pasó a Noé, como le pasó a Abraham, o como nos pasa a todos, pero siempre en la posición. Somos contados justos. La justicia de Cristo se imparte a nosotros por la fe, aparte de cualquier obra. El Padre nos ve como ve al Hijo, santo, justo, porque por la fe estamos en su Hijo. Si usamos, alguien podría decir, si usamos los lentes de X color, vamos a ver las cosas con ese color. Dios mira a los creyentes por medio del lente de su Hijo y nos ve como su Hijo. Por eso, hermanos, se ha dicho muchas veces y tengo que repetirlo, por eso ya el creyente no enfrenta juicio. Ya no hay ninguna condenación para el que está en Jesús, porque ahora Dios lo ve a través de su Hijo. Y ya no hay condenación para el tal. Ya no puede haber tal. En eso consiste, hermanos, el acto glorioso de la justificación, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Esa es una imputación, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios? Tomó nuestro pecado y lo puso a la cuenta ¿de quién? De Jesús, de su Hijo. Pero eso no fue toda la transacción. Esa es solo una parte. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la segunda parte de la transacción. Su perfecta obediencia y su perfecta justicia se nos cuenta a nosotros. Esa es la maravillosa verdad de la justificación. Esa es la doble imputación. Y miles de años antes de la encarnación, Dios miró a Noé y vio a su propio Hijo porque Noé le creyó. Dios pasó por alto los pecados de Noé, no porque Dios sea injusto, como pasó los de Abraham, los de David, etcétera, etcétera, sino como dice Pablo, los pasó por alto en su paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vino y pagó también por ellos. Porque con un solo sacrificio se declaró justos a todos los creyentes. De la misma forma, cualquiera que se acerca hoy a Dios por medio de la fe en su Hijo, sus pecados le serán imputados a la cuenta de Cristo, mientras su perfecta justicia le será imputada a su propia cuenta. Qué glorioso intercambio, hermanos. Y yo les digo esto a ustedes que todavía no están en Cristo. ¿Qué más esperas? ¿Qué más podría hacer Dios por ti? Acuérdense, en los tiempos de Noé, todo el tiempo y todos los testimonios que tuvieron estas personas para creer y arrepentirse, ¿qué más podía haber hecho Dios por ellos? Hoy, con mayor luz que la de Noé y que la de cualquiera de los santos, hoy se te tiene que decir a ti, ¿qué más puede hacer Dios por ti? Dio a su propio Hijo.
para que seas salvo por Él, ¿qué más puede hacer por ti? Y quiero terminar aquí, quiero hacer una aplicación práctica. La autenticidad de Noé, o de la fe de Noé, hermanos, quedó demostrada por su obediencia a la palabra de Dios. En la perspectiva divina, la confianza y la obediencia son inseparables. O sea, tú no puedes decir que crees en Dios y seguir viviendo en el pecado. No. Eso no, lo uno no va con lo otro. No caminan ambas cosas juntas. La confianza y la obediencia son inseparables. Punto. Tal como Noé confió y obedeció, Dios quiere que todos quienes le pertenecen hagan lo mismo. Quiere que confiemos en Él. En el día del juicio, por la prueba que vamos a pasar, la tentación que vamos a enfrentar, la decisión que vamos a tomar, quiere que confiemos en Él. Quiere que le adoremos de la manera correcta como Abel. Que caminemos con Él como Enoc. También quiere que le obedezcamos como Noé. El Señor, esto como a modo de ilustración, pero hermanos, el Señor tiene arcas para que todo creyente construya. Para nosotros es tan importante construir el arca que se nos da como fue para Noé construir la que Dios le asignó. Tal vez nuestra arca no sea tan grande y sorprendente, ni nos tome tanto tiempo como la de Noé, pero es la única que nosotros podemos construir para agradar a Dios. Y como la de Noé, cuando edificamos en la fe, de acuerdo al plan de Dios y por su poder, logrará lo que Él quiere. Tal como las personas pueden haber inventado excusas para no arrepentirse o aplazar su decisión en tiempos de Noé, Noé debió sentirse también tentado a inventar excusas sobre sus capacidades para predicar y construir el arca. Con seguridad, hermanos, Satanás le sugirió más de una vez que tenía todo el tiempo para construir el arca después. ¿No les suena eso a una excusa? Muchas personas dicen, sí, está bien, yo sé que es bueno lo que ustedes predican y que después, todavía estoy muy joven. Ahorita tengo otros planes. Excusas. Con seguridad, como digo, Satanás le sugirió eso. 120 años dan una oportunidad muy amplia para procrastinar, posponer, aplazar. Eso significa procrastinar. Pero Noé no aplazó la tarea, ni inventó excusas. Simplemente predicó y construyó, tal como era su llamado. En medio del ridículo, la maldad, el exceso de años, con poca evidencia de éxito y la abundancia de preguntas sin respuesta que tendría, Noé obedeció y continuó obedeciendo. 120 años. Yo sé que para nosotros eso es impensable porque ya no llegamos ni a 80. Bueno, algunos por la gracia de Dios llegan hasta ahí un poquito más, pero 120 años es impensable. Todo ese tiempo Noé tuvo que estar lidiando con esas tentaciones seguramente. También, como la de Noé, nuestra obra para el Señor puede verse tonta o carente de propósito a los ojos del mundo. Pero si es su obra, la obra del Señor, le agradará a Él, el único a quien el creyente debe procurarle agradar. Pablo, quien proclamó con tanta fuerza la justificación por la fe sola,
también proclamó una vida de buenas obras. O sea, vamos a terminar con Pablo, porque siempre, ¿verdad?, está la acusación. Pablo, sola fe; Santiago, puras obras. No. Vamos a ver. Pablo también dice en 1 Timoteo 6:18, exhortando a los creyentes que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dadivosos. Es el mismo contexto en el que Santiago escribió lo de las obras. ¿Se acuerdan el contexto que se mencionó hace un momento? Es en el contexto de ayudar al hermano en necesidad de eso. Pablo está hablando aquí y está hablando principalmente a las personas que tienen oportunidad de servir a otros. De hecho, como dice mismo Pablo en Efesios 2:10, Dios creó a los creyentes para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, todos los santos mencionados en Hebreos 11 dieron a conocer su fe auténtica por algo que hicieron. Y es que la fe, hermanos, en sí misma no puede verse, no puede palparse, pero sí se puede ver por las cosas que haces. Si es fe verdadera, hará muchas cosas buenas. Como decía la hermana esta mañana, ya no necesitamos hablar en lenguas o mostrar tal o cual señal para saber si somos creyentes por los frutos. Exactamente, por los frutos. Habrán muchas cosas buenas. Como ya se dijo, el amor al hermano, el servicio cristiano, la predicación cuando tenemos oportunidad, muchas cosas buenas. Y algo más, dirigiéndome a los creyentes profesos. Ya saben qué quiero decir con eso. Usted que ha estado aquí por tiempos, escuchando la palabra de Dios, ten cuidado con seguir procrastinando, con seguir posponiendo, aplazando esa decisión. Toda esa gente en tiempos de Noé que procrastinó, que pospuso, después se quedaron fuera del arca y se perdieron en el diluvio. Una persona que sigue aplazando, que sigue posponiendo ese momento, quizás nunca llegue. Para empezar, porque el día y la hora en que vas a morir no lo sabes. Tú no estás en control de los tiempos. Y la otra, que también será muy terrible, procrastinar, posponer o aplazar ese momento, lo que hace es endurecer el corazón. Y el corazón se va endureciendo y se va endureciendo y se va engrosando hasta que llegue el punto de que ya no va a escuchar más. Y cuando llegue ese momento, habrás apostatado de la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más hemos estado expuestos a tu palabra. Te rogamos, Señor, así como lo hiciste con Noé y con tantos otros santos, concedes, Señor, concedas el don de la fe a aquellos que no lo tienen. Que no sigan posponiendo, Señor, ese momento. Que no sigan endureciendo sus corazones. Y te rogamos, Señor, también por aquellos que ya estamos ahí, pero que somos negligentes al llamado que tú nos haces. Quizás no son tareas tan vigorosas y ambiciosas como la de Noé,
Pero todos tenemos un llamado, todos tenemos una forma en que podemos servir y mostrar con actos que realmente hemos creído en el Dios verdadero. Oh Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir por fe, a creerte, Señor, y hacer tu voluntad. Te rogamos, Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin. En Jesucristo oramos. Amén.